Bien chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Jaime Campos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la subárea de razonamiento matemático para cuarto año de secundaria. Bien, vamos a hablar acerca del planteo de ecuaciones. Uno de los motivos más interesantes de las matemáticas consiste en el arte de interpretar, es decir, traducir un problema de lenguaje literal a un lenguaje matemático, con ayuda de símbolos, variables y operaciones fundamentales. Este motivo se denomina arte de plantear ecuaciones. Entonces vamos a hablar acerca del planteo de ecuaciones. Aquí tenemos un ejemplo ilustrativo eh, en el cual le voy a dar lectura para después desmenuzarlo y desarrollarlo de forma desmenuzada, este ejercicio. El ejemplo dice así: caminante, aquí fueron sepultados los restos de Diofanto, y los números puede mostrar cuán larga fue su vida, cuya sexta parte constituyó su hermosa infancia. Había transcurrido además la duodécima parte de su vida, cuando el vello cubrióse su barbilla, y la séptima parte de su existencia transcurrió en un matrimonio estéril. Pasó un quinquenio más y le hizo dichoso el nacimiento de su precioso primogénito, que entregó su cuerpo, su hermosa existencia, a la tierra, que duró tan solo la mitad de la de su padre, y con profunda pena descendió a la, a la sepultura, habiendo sobrevivido 4 años al deceso de su hijo. ¿Cuántos años vivió Diofanto? En realidad es una lectura típica que la mayoría de profesores le presentamos al alumno para que de manera ilustrativa veamos cómo es que se desarrolla y cómo se plantea una ecuación. Aquí a continuación le vamos a dar solución. Ahí tenemos las alternativas al problema. La resolución dice, en el lenguaje común dice así, ¿no? Caminante, aquí fueron sepultados los restos de Diofanto y los números pueden mostrar cuán larga fue su vida, ¿no? Este es la- el lenguaje común, pero lo tenemos que trasladar eh, a un lenguaje matemático, ¿no? Y en el álgebra, cuando estamos hablando de Diofanto, entonces hablamos primeramente de la edad de Diofanto. Acá, en, este, en esta primera línea del texto, no precisa la edad de Diofanto, entonces eh, habría que decir, habría que ponerle X, la variable, ¿no? A la edad de Diofanto. Luego dice, cuya sexta parte constituyó su hermosa existencia. Entonces, si en la primera parte ya pusimos que la de Diofante es X, y estamos diciendo acá que la sexta parte constituyó su hermosa infancia, entonces sería X sobre 6, la sexta parte, ¿no? Luego dice, había transcurrido además la duodécima parte de su vida cuando el vello cubrióse su barbilla. Es decir, si la décima parte de su vida, entonces sería X sobre 12, duodécima parte. Y la séptima parte de su existencia transcurrió en un matrimonio estéril, o sea, X sobre 7, séptima parte. Luego dice, pasó a un quinquenio más y le hizo dichoso el nacimiento de su precioso hijo. Quinquenio, o sea, 5 años más, ¿cierto? Dice, que entregó su cuerpo, su hermosa existencia, a la tierra que duró tan solo la mitad de la de su padre, X sobre 2. Luego dice, y con profunda pena descendió a la sepultura habiendo sobrevivido 4 años al deceso de su hijo.
Entonces a todo lo anterior le agregamos 4 años más, porque si con profunda pena descendió a la sepultura, habiendo sobrevivido 4 años al deceso de su hijo. O sea, a lo que anteriormente teníamos, que era x sobre 6 más x sobre 12 más x sobre 7 más 5 más x sobre 2, le sumamos los 4 años, que son los 4 años, justamente el dato que tenemos acá, ¿no? Que habiendo sobrevivido 4 años al deceso de su hijo. Luego hay que resolver esta ecuación. Resolvemos esta ecuación utilizando los métodos que se practicaron en clase y llegamos a obtener que x es igual a 84. Luego Diofanto se casó a los 21. Deducimos que Diofanto se casó a los 21. Fue padre a los 38 años. Perdió su hijo a los 80 y murió a los 84. ¿No? Y eso lo deducimos de todos los datos que veníamos, que nos da el problema, ¿no? De todos los datos que nos da el problema. Bien, por lo tanto la alternativa correcta sería la alternativa D, ¿no? Porque nos estaban pidiendo, la pregunta era ¿cuántos años vivió Diofanto? Y Diofanto vivió 84 años, alternativa D. Muy bien. Aquí vamos a ver algunas sugerencias para poder plantear una ecuación. La primera sugerencia para poder plantear bien una ecuación sería leer cuidadosamente el texto del problema hasta comprender de qué se trata. La segunda es ubicar los datos y la pregunta. La tercera sugerencia es saber elegir bien las variables con las cuales se va a trabajar. Y la cuarta sugerencia para poder plantear una ecuación o para poder plantear bien una situación problemática es relacionar los datos con las variables a plantear. Cabe destacar aquí que para mí es importantísimo dentro del proceso de planteamiento de una situación problemática de que el alumno sepa los cuatro pasos que se debe dar para resolver una situación problemática. El primer paso es, por supuesto, ya lo dice acá, saber sacar sus datos. Saber sacar sus datos. Y el segundo paso es plantear la situación problemática. El cuarto paso es darle solución a esa situación planteada. El tercer paso, perdón, darle solución a esa situación planteada. Y el cuarto paso es la respuesta al problema. Muy bien. Y luego tenemos este cuadrito donde dice cómo plantear una ecuación, ¿no? Tenemos un lenguaje común. Veíamos hace un momento la lectura de Diofanto. Es un lenguaje común. Luego hay que saber leer e interpretar para poder simbolizar. Entonces, ese lenguaje común, mediante una buena lectura, una interpretación, una simbolización, lo vamos a llevar a un lenguaje matemático, que es una ecuación. Y luego la resolución de la ecuación. Aquí es lo que he incidido mucho, en que hay algunos alumnos que no saben resolver una ecuación. Entonces, si tú sabes leer, interpretar, simbolizar, lo vas a llevar a un lenguaje matemático, pero si no sabes resolver esa ecuación, entonces ahí vas a tener serios problemas porque tu trabajo va a quedar, vas a quedar a la mitad de tu trabajo, no vas a poderle darle solución a esa ecuación. Entonces es importante que ustedes ya hayan practicado y sepan cómo resolver esa ecuación. Una ecuación, sobre todo una ecuación de primer grado, en donde he visto que la mayoría de chicos tienen algunos problemas. Entonces yo te incito que en estas postergaciones de clases te enfoques mucho en lo que es la resolución de una ecuación de primer grado, porque es importante dentro de la solución del planteamiento de una ecuación.
de poder llegar a la respuesta. Bueno chicos, sin más que en esta oportunidad me voy a despedir agradeciéndoles su atención. Espero sinceramente que estén repasando si hay algo que no ha quedado claro. Cuando nos encontremos vamos a tratar de saturar algunas dudas que seguramente van quedando, pero yo te sugiero de la manera más atenta que trates de repasar y sobre todo de ver lo que es solución de ecuaciones de primer grado.